Fuimos creados, Señor, para alabarte a ti, hacerte reverencia y servirte. Hola, muy buenas tardes para todos, bienvenidos, bienvenidas a esta experiencia de retiros espirituales, de ejercicios espirituales en la vida corriente online. Espero que hayan podido ver los videos, hayan podido pues como aclarar ciertas dudas, hayamos podido vivir las experiencias de las oraciones que durante estos días se han brindado, de tal manera de que bueno, ya estemos listas y listos y preparados para comenzar este nuevo camino. Me alegra mucho poder compartir con ustedes este espacio. Les recuerdo, mi nombre es Daisy Rey y soy esclava de Cristo Rey, junto con la hermana Gloria Yurani y un grupo de hermanas que van a estar apoyándonos desde el acompañamiento, pues los vamos a estar dirigiendo durante este espacio de tiempo para que podamos vivir una experiencia espiritual bastante hermosa y también bastante enriquecida con cada uno de ustedes. La propuesta entonces para esta semana, como bien lo decíamos anteriormente, es que cada semana vamos a estar enviando un video con el cual vamos a orientar lo que va a ser el trabajo de la semana. Van a tener también una guía de apoyo, una guía con la cual ustedes van a poder seguir orientando y con la cual también van a poder profundizar en el tema que vayamos a estar trabajando durante la semana. Entonces es muy importante saber que vamos a tener ese material, también vamos a tener ayudas visuales, de tal manera de que ustedes puedan comprender muchísimo mejor, sobre todo aquellos que por primera vez van a vivir esta experiencia de retiro espiritual, tengan mayor claridad sobre los temas y sobre la forma de hacer la oración. El primer tema que vamos a trabajar es el principio y fundamento. Para hablar del principio y fundamento quiero hacer un rápido recorrido sobre lo que es la estructura de los ejercicios espirituales para que comprendamos por qué empezamos por estos dos términos. Entonces, los ejercicios espirituales son una experiencia, como les decía la hermana Irma en el video de la biografía de San Ignacio, son una experiencia de 4 semanas distribuidas a lo largo de un mes. No significa que cronológicamente sean semanas de 7 días como las planteamos en la vida social, sino que bueno, son experiencias que lo que buscan es ir creciendo a medida que va pasando el tiempo. Estas 4 semanas están compuestas o están identificadas por unos temas, ¿sí? Por unos temas. La primera semana vamos a trabajar lo que es pecado y misericordia, el sentirme pecador, pero también el sentirme misericordiado por Dios, es decir, cómo el amor de Dios se desborda en mi vida a pesar de lo que soy, a pesar de lo que hago y a pesar de lo que me pueda suceder en la vida, ¿cierto? Simplemente es sentir que Dios me ama de manera gratuita, que no necesito más sino experimentar su amor en mi vida, y que eso es lo que me va a ir transformando y lo que me va a ir renovando. La segunda semana pues tiene como propósito ahondar en lo que es la vida de Jesús, de Jesucristo, como la palabra que Dios nos ha dado. Dios nos ha hablado a través de su Hijo, entonces vamos a mirar qué es lo que Dios nos ha dicho a través de Él, y por supuesto San Ignacio entiende y comprende que Dios habla a través de Jesús, que Dios nos da un mensaje a través de Él, y por eso necesitamos entrar en la profundidad de su persona para más conocerlo y amarlo. También vamos a encontrar dentro de esta segunda semana la jornada ignaciana, que nos va a ayudar a hacer una reforma de vida, o nos va a ayudar a hacer una opción de vida que nos permita pues comprometernos cada día más y realmente pues como lanzarnos en esa experiencia de seguimiento de Jesús. Y también tenemos lo que es la tercera semana, en la cual vamos a confirmar nuestra elección, pero también vamos a
sentir y experimentar la misericordia de Dios a través de su entrega, de la entrega de su Hijo, ¿sí? Entonces vamos a contemplar, a caminar con Jesús en esa pasión que lo que va a permitir es que yo me sienta que Dios se entregó por mí. San Pablo descubre que me amó y se entregó por mí, ¿sí? Y desde esa experiencia de amor profunda es desde donde él va a responder a ese camino de seguimiento y también a esa voluntad de Dios en su vida. Y por último vamos a tener la cuarta semana, que es la semana de la consolación, la semana de la resurrección, la semana en la que podemos ver que Jesús pues no es vencido por la muerte, sino que Dios lo resucita, y es básicamente lo que estamos viviendo en este tiempo de Pascua, ¿cierto? Que es tan hermoso, que es tan alegre, pero que también es una confirmación de que Dios nos hace testigos de sí mismo, nos ayuda a anunciar la buena noticia a los demás, y eso es lo que pretenden los ejercicios. No que nos quedemos nosotras con esa experiencia, sino que realmente salgamos a darla a las personas que están a nuestro lado. Entonces, estas 4 semanas están orientadas de esta manera, pero tienen una forma de entrar y tienen una forma de salir, ¿sí? Entonces, la experiencia espiritual, yo a veces lo asimilo como un túnel, tiene una entrada, uno se adentra, camina hacia el fondo, ¿cierto? Y al final vuelve a encontrar una salida. La puerta de entrada es lo que llamamos el principio y fundamento, y es lo que básicamente queremos hacer en este momento, ¿cierto? En estas 2 semanas vamos a trabajar lo que es el principio y fundamento, y se terminan las 4 semanas con otra experiencia llamada contemplación para alcanzar amor, ¿sí? Que es toda la experiencia de gratitud y de experimentar la gratuidad de Dios en mi vida, que se derrama abundantemente, pero que también espera de mí una respuesta. Entonces, ese principio y fundamento, básicamente vamos a escuchar a continuación una pequeña explicación de lo que significa esta meditación propuesta por San Ignacio, y que nos va a ayudar pues a adentrarnos en esta experiencia de ejercicios. Por eso es importante que durante esta semana puedas vivir tus oraciones, que puedas llevar un orden, ¿cierto? En la guía más adelante la hermana Gloria te va a dar unas orientaciones de cómo se va a trabajar la guía y cómo vamos a encontrar allí los textos bíblicos para meditar, ¿sí? Pero básicamente, antes de darle paso a la hermana Laura, que les va a hablar sobre lo que es el principio y fundamento, quiero dejar claro los 2 términos, principio y fundamento. ¿Principio qué es? Principio, según la ciencia, son verdades que no cambian, Vamos a mirar un principio de la gravedad. Principio de la gravedad me dice, todo lo que sube tiene que bajar. Si ustedes se dan cuenta, eso pasa aquí en Colombia, pasa en México, pasa en España, pasa en la China, ¿cierto? Todo lo que sube tiene que bajar y tiene una velocidad. Entonces, eso es un principio, es algo que no cambia. Por más que los científicos hagan y deshagan, ese principio nunca va a cambiar. Entonces, en nuestra vida debe haber un principio, algo que nos sostiene, que se mantiene en el tiempo, en la historia, que nos da seguridad, que nos da firmeza, que nos dicen, esto es verdad, esto es lo absoluto, ¿cierto? En nuestra vida eso es lo que vamos a encontrar, eso es lo que queremos ver. Y también un fundamento, vamos a irnos al ejemplo básico de un edificio. Un edificio, lo primero que busca un arquitecto en un edificio es colocar bien los cimientos, la base, el fundamento, lo que lo va a sostener, ¿sí? Una vez que tenemos esa base, el edificio ya se hace muy rápido. De hecho, lo que más se demoran en hacer son los cimientos. ¿Por qué? Porque es que eso es lo que necesita estar seguro para que el edificio a futuro no tenga una caída o no se derrumbe, o ante cualquier temblor no se vaya a caer. Entonces, por eso, así como el edificio necesita ese fundamento, pues cuanto más nuestra vida que se ve golpeada
por diferentes circunstancias, por situaciones, por frustraciones, por problemas que a lo mejor no nos hemos buscado, pero que nos llegan, o que también nosotros pues nos hemos metido en algunas dificultades, pues entonces, en medio de todo eso, ¿qué es lo que no cambia? ¿Sí? Alguien decía, bueno, la vida es como un árbol, si la raíz está bien, el árbol se puede renovar. Entonces, a lo que vamos a ir en este momento, en esta semana y en estas 2 semanas, perdón, es a mirar cuál es el principio y el fundamento de nuestra vida. Por eso te invito a que prestes atención a la siguiente explicación para que de todas maneras pues sigamos ahondando en lo que significa este principio y fundamento, y puedas hacer esos ejercicios realmente buscando qué es lo que fundamenta tu vida. Y ojalá que disfrutes muchísimo de esta semana. Es una semana muy bonita, es una semana, es un tema muy bonito, es una puerta de entrada que lo que busca es conectarnos con lo que es la misericordia de Dios en nuestra vida. Entonces espero que todos disfruten de este video y que podamos realmente vivir una semana bastante fructífera y bastante alegre, gozándonos en el amor de Dios en nuestra vida. Durante esta semana también estarán recibiendo un correo en el cual se les estará informando quién va a ser su acompañante para que se comuniquen con ella y puedan cuadrar horarios y demás para continuar la experiencia de una manera acompañada. Espero que les guste. A continuación, entonces, la hermana Laura va a explicarnos lo que significa el principio y fundamento. Buenos días, mi nombre es Laura Inés Niño Angarita. Llevo ya 34 años de vida religiosa y voy a acompañarles en esta experiencia de ejercicios. Vamos a empezar con uno de los grandes hitos de los ejercicios, que se llama el principio y fundamento. He estado mirando las presentaciones de las hermanas y he visto, pues ya vieron ustedes todo lo que necesitamos para empezar esta experiencia, ¿no? Lo importante y fundamental, la oración, las anotaciones, las adiciones, todo esto que nos va a ayudar a entrar en este camino espiritual. Para San Ignacio es importante que nosotros nos fijemos o que sepamos quiénes somos y para dónde vamos. En el principio y fundamento, él nos va a proponer ese para, ¿no? la finalidad, ¿no? ¿Para qué he sido creado? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Cuáles son mis ideales? Y eso es de lo que quiero hablarles en este ratico. Ignacio va a decir en ese número 23 de los ejercicios que el hombre es creado para, ¿no? Entonces, lo fundamental, lo primero es que Dios quiere que participemos de su vida, es decir, quiere que seamos felices. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿no? ¿Soy feliz? ¿He sido feliz? ¿Qué es para mí la felicidad, ¿no? Entonces sería como un primer momento para meditar esto, ¿no? Yo he sido feliz, si estoy cumpliendo con esa finalidad para la que me creó Dios, o ¿por qué no he sido feliz? ¿Qué me impide ser feliz a mí? Entonces sería como un primer inicio de esa finalidad. ¿Para qué, no? ¿Por qué estoy aquí y qué he hecho? Alguien puede decir, pues mira, yo con 70, 80 años, pues, ¿qué voy a poner a pensar? ¿Para qué he sido creada? Ya estoy terminando mi vida. Pero yo pienso que es hora de dar gracias a Dios por esa vida vivida, por esos años vividos, compartidos, y para dar gracias por todo lo que tenemos, lo que somos, ¿no? Entonces, para las personas más jóvenes, pues es bueno volver a pensar y como reorientar para el que no esté como ubicado, y los demás pues para seguir dando gracias a Dios y seguir, ¿no? Seguir con la misión que llevamos, y solamente tendríamos que preguntarnos qué más podemos hacer. Siempre podemos hacer más. Pienso que sería como lo más importante en este comienzo del principio y fundamento. Solamente yo les voy a decir ese primer hito, ¿no? Dentro del principio y fundamento encontramos como 4 bases fundamentales, que es para qué he sido creado, el tanto cuanto, la indiferencia y el más, pero eso lo vamos a explicar más adelante.
pienso que sería importante para que me ayude a hacer una autobiografía, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son mis ideas de Dios? ¿Qué pienso de Dios? ¿Cuáles son como mis bases a nivel doctrinal? Porque a veces nosotros nos falta, no nos conocemos a nosotros mismos y no podemos conocer a Dios si nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? San Agustín dice por ahí, el Señor que te conozca y me conozca. Entonces la idea es que yo conociéndome pueda dar razón de mi fe, de mi esperanza. Un poquito por aquí va esta dinámica de este principio y fundamento. En las fichas que les van a llegar van a descubrir los textos bíblicos para esta semana y de ahí cada uno puede ir como poniendo las bases, ¿no? Les decía, esta es la primera gran base. Es como cuando se construye un edificio, ¿verdad? Necesitamos andamios para construir la edificación, pero después de que ya se echa, pues ya quitamos todo esto para que se vea lo que quedó. Y entonces, estos son como las bases, los fundamentos de nuestra experiencia espiritual. Primero, ese conocerme para conocerlo. ¿Cuáles son mis ideas, mis ideales, mis sueños y cuál es la imagen que tengo de Dios? Como les venía diciendo anteriormente, vamos a profundizar en el principio y fundamento, es el conocimiento propio, es decir, ¿quién soy yo? ¿Quién es Dios para mí? Vamos a partir de un cuento de Anthony de Melo que a mí me ha ayudado mucho. Y dice, para conocerme a mí mismo, ¿no? Ver, ¿quién soy yo? Y él dice, una mujer agonizando de pronto tuvo la sensación de que era llevada al cielo y presentada al tribunal de Dios. ¿Quién eres?, dijo una voz. Soy la mujer del alcalde, respondió ella. Te he preguntado quién eres, no con quién estás casada. Soy la madre de 4 hijos. Te he preguntado quién eres, no cuántos hijos tienes. Soy una maestra de escuela. Te he preguntado quién eres, no cuál es tu profesión. Y así sucesivamente, respondiera lo que respondiera, no parecía dar una respuesta satisfactoria a la pregunta ¿quién eres? Soy una cristiana. Te he preguntado quién eres, no cuál es tu religión. Soy una persona que iba todos los días a la iglesia y ayudaba a los pobres y necesitados. Te he preguntado quién eres, no qué hacías. Evidentemente no consiguió pasar su examen, porque fue enviada de nuevo a la tierra. Cuando se recuperó de su enfermedad, tomó la determinación de averiguar quién era. Es un cuentico que me ha parecido muy interesante porque a veces nos preguntan o nos preguntamos nosotros mismos, ¿yo quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi misión en la tierra? Y a veces no sabemos responder nosotras mismas. Cuando hablamos del principio y fundamento, hablamos de la experiencia que tiene Ignacio de quién es él y cómo se considera en relación a Dios. En este principio y fundamento lo vamos a tomar como referente el principio y fundamento de Ignacio, pero cada uno de nosotros va a elaborar su principio y fundamento, es decir, yo, ¿quién soy? ¿No? ¿Y quién es Dios para mí? Entonces Ignacio nos va a decir en el número 23 de los ejercicios que el hombre es criado o creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Es decir, el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Esa es la idea de Ignacio, ¿no? ¿Qué descubre Ignacio? Que él como criatura depende de otro. Él no se considera autónomo ni autosuficiente, ¿no? Él va a decir, no, si yo soy criatura es porque yo acepto que otra persona interviene en mi vida, es decir, me ha creado, ¿no? Dependo de ella, es como los hijos y los papás, ¿verdad? Yo mismo no me doy la vida, ¿ves? Dependo de otra persona, o he dependido hasta determinado tiempo de otra persona, es decir, ese sentirse criatura, ese sentirse criado, ese sentirse responsabilidad de otro, ¿no? Entonces Ignacio va a decir, bueno, ¿quién es esa persona que me ha criado? Dios nuestro Señor. Entonces, esa es como la primera gran idea que Ignacio tiene de sí mismo, es decir, yo soy una criatura de Dios. He sido creado y de Dios y voy para Dios. De hecho, todo a Ignacio le va a servir para llegar a Dios. Todos son medios, todas las cosas son buenas. A veces nosotros solemos decir que hay cosas malas, no.
La mayoría de cosas tienen su propia espiritualidad. ¿Qué es lo malo? El uso que hacemos de ellas. Y él lo va a descubrir en la explicación de este principio y fundamento. Él va a decir que el hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas de la faz de la tierra son creadas para el hombre y para que le ayuden a la consecución del fin para el que ha sido creado. Es decir, todo es bueno, todo le sirve al hombre. Es decir, Dios no le va a mandar, no le ha puesto cosas para que él se haga daño. Y todas las cosas fueron creadas para que el hombre sea feliz. Es decir, todo gira en torno a esa felicidad que Dios quiere que nosotros participemos. Entonces, como les decía, estas son las ideas de Ignacio, pero yo tengo que elaborar mi propio principio y fundamento. Es decir, ¿cuál es mi experiencia de Dios? Por eso les decía, ¿no? Yo cómo me siento en relación a Dios. A veces, cuando le daba retiros a muchachos, les preguntaba, ¿cuál es el Dios en el que crees, no? ¿Cuál es la idea que tienes de Dios? ¿Cuál es el Dios que te gustaría que existiera? Y hay muchísimas respuestas, ¿no? Hasta el que no cree, hasta el que hace un Dios, elabora un modo de ser de Dios que a él le gustaría, ¿no? Y uno dice, ese es el verdadero Dios. El Dios que existe es ese del que yo espero solo bondades, porque la mayoría dice, si hay un ser superior, si hay un Dios es para que yo sea feliz, y efectivamente Él va a estar en función de mí, y vamos a estar los dos en función el uno del otro. Eso me parece importantísimo, ¿no? Tener en cuenta la visión que yo tengo de Dios. ¿Para qué? Porque de acuerdo a la visión que yo tengo de Dios va a ser mi principio y fundamento, es decir, en mi experiencia, es lo que yo vivo, y va a relacionarse mucho con la felicidad que yo tengo, ¿no? A veces uno piensa que, o dónde pone la felicidad, pero eso les decía que es importante saber, ¿no?, qué es ser feliz, si he sido feliz y qué me impide ser feliz, ¿no? A veces ponemos la felicidad la felicidad en otras personas, o fuera de nosotros, o en lo que tenemos, o en lo que poseemos. Entonces, si yo tuviera esto, sería feliz, y uno se va dando cuenta de que no son las cosas las que nos hacen felices. Hace muchos años nos decían, la esposa del presidente es la mujer más feliz del país. Pues, ¿verdad? Entonces, ¿en qué ponemos nuestra felicidad? Eso es lo que creo que es lo más importante, ¿no? Yo soy feliz, pero necesito de otras personas para ser feliz. En el sentido de que ellas me hacen feliz o me hacen infeliz, me quitan la paz, me dan la paz. Entonces yo pienso que en ese sentido, el buen concepto o la sana relación mía con Dios es la que me ayuda a vivir esa felicidad. ¿Por qué? Porque yo sé que Él solo quiere para mí el bien y la bondad. Dios no solamente es bueno, es la bondad misma. Dios no tiene amor, es amor. Entonces en Él lo tenemos todo. Los ejercicios espirituales se articulan en etapas. Ya realizamos la etapa de la preparación, donde pudimos observar y familiarizarnos con la espiritualidad ignaciana a través de los videos que nos hablaban del discernimiento, las anotaciones, las adiciones, el acompañamiento, los pasos de la oración, los modos de oración y otros temas con los cuales pudimos conocer y profundizar sobre la metodología de los ejercicios. Ahora entramos en la etapa de focalización, que inicia con el principio y fundamento. A partir de esta semana, cada domingo recibirán en sus correos electrónicos las guías de oración que contienen, en primer lugar, el tema que se va a tratar y los textos para cada día, recordando que hay 2 repeticiones, es decir, volvemos sobre 2 textos o 2 oraciones que a lo largo de la semana hayan suscitado emociones y consolación en nuestro interior, o por el contrario, donde sintamos que tenemos que hacer énfasis y volver a repetir la oración. Entonces, como les decía ahorita, empezamos con el principio y fundamento, que es con lo que nos empieza el horizonte de los ejercicios, y aquí se nos invita a encontrarle el sentido a nuestra vida y nuestra finalidad. Para ello es muy importante recordar, antes de iniciar los ejercicios de oración,
ubicarme en el sitio donde siento que puedo hacer mi oración y recordar que es supremamente importante el silencio prolongado, que en medio de la actividad, en medio de las ocupaciones diarias, hay que perseverar en la fidelidad y en los tiempos estipulados para la oración. Es importante leer el material antes de iniciar la oración, es decir, darle una releída a todo su contenido para hacernos una idea de lo que vamos a orar y contemplar durante la semana, recordando que el principio es el origen y la fuente y el fundamento lo que da sentido, lo que da solidez y lo que se mantiene. En la ficha encontrarán alguna adaptación de lo que es el principio y fundamento para San Ignacio de Loyola, de pronto en un vocabulario más entendible para cada uno de ustedes. Y también encontrarán cada semana una frase de nuestro padre fundador, Pedro Legaria, el fundador de las Esclavas de Cristo Rey, que de pronto también les ayude a profundizar en lo que fue la vivencia de él en sus ejercicios y en su experiencia propia con Dios. Los ejercicios en la vida corriente son una oportunidad para encontrar a Dios en todas las cosas, incluso en nuestras ocupaciones diarias y cotidianas. Es recomendable que tengamos un diario espiritual o un cuaderno en el cual podamos ir haciendo los apuntes de la oración de cada día según el texto que nos proponen las mismas fichas. Y descalzar el corazón, como bien nos lo propone también el logo de los ejercicios, despojarnos de aquellos que nos impide, que nos estorba y que obstaculizan esta experiencia. Dejarnos siempre iluminar por la palabra de Dios, por ese Jesús que es el buen pastor, y conectar, no ya con ningún medio, sino conectar con Dios de corazón a corazón. También los invito a realizar una lista, como propone la guía, de las cualidades que Dios me ha dado, ¿cierto? Y recordando que siempre Dios es bueno, que todo lo que hay en la creación, todo lo que existe, me lo dio para que yo sea feliz, pero que mi responsabilidad es usarlo tanto cuanto me ayude para el fin que he sido creado. Ojalá en el transcurso de esta semana podamos identificar cuál es mi principio y fundamento, qué da sentido a nuestra vida. Pedro Legaria, el principio y fundamento de él se puede resumir en su lema de consumirse y agotarse constantemente por la gloria de Dios, por la salvación de las almas. Como mediante una presencia amorosa de Dios que le impulse a realizar todas sus obras y a darlo a conocer siempre a todas las personas. También el padre Pedro Arrupe, sacerdote jesuita, que fue un general de la Compañía de Jesús, decía que no existía nada más práctico que encontrar a Dios en todas las cosas y enamorarse de Él, enamorarse y permanecer en el amor, y que aquello de lo que nos enamoremos decidirá lo que hagamos con nuestras mañanas, con nuestros atardeceres, lo que leamos, los sitios que visitemos. Entonces ojalá nosotros podamos identificar y responder qué es lo que realmente le da sentido a mi vida, a mi existencia, qué le da la plenitud y en dónde pongo yo la felicidad. Puede que encontremos que nuestro principio y fundamento no sea Dios, sino que esté en cosas que son en cosas que pueden ser superficiales. Pero lo ideal es reconocer de cara a Dios en dónde tengo yo puesto el corazón y en dónde tengo puesta yo toda mi vida. Nos puede suceder que en el transcurso de esta semana a veces sintamos que no encontramos gusto a lo que oramos o tener la sensación de que no conectamos con Dios. Pero es importante anotar incluso porque a través de las desolaciones también acontece Dios, aunque a veces nos parezca muy difícil encontrarlo allí. Entonces, no nos angustiemos, no nos preocupemos si sentimos que de pronto me estoy saltando un paso, que no lo estoy haciendo bien. Recuerden lo que les explicábamos en las anotaciones, que no el mucho saber arte y satisface el alma, sino el sentir y gustar internamente de las cosas de Dios, ¿cierto? Y la oración es precisamente eso, un encuentro, un diálogo. Lo importante es tener apertura de corazón, disponibilidad y el deseo profundo, deseos de desear, querer encontrarme con Dios y con su persona. Por eso estén muy atentos también a lo que acontece en el corazón y en el interior de ustedes durante estos días. Y vuelvo, insisto, anótenlo, escríbanlo con palabras, como les salga, porque de eso que acontece y el examen de la oración es que vamos a hablar precisamente con nuestra acompañante espiritual, que en este caso es una hermana esclava de Cristo Rey,
que está dispuesta a escucharlo, a animarlo, a darle luces, a acompañarlo y también a darle luces en este camino, en esta experiencia que iniciamos. Así que entonces espero que el material les ayude, que lo puedan gustar, disfrutar, sentir y que también prioricen los espacios y los encuentros que tienen estipulados según los horarios también que ustedes tengan. Si es en la mañana, perfecto, si es en la tarde, perfecto. Pero que a medida que vamos siendo fieles a lo pequeños, también vamos siendo fieles a lo grande. Y que podamos entonces buscar el espacio adecuado, el lugar que pueda ayudarnos al recogimiento interior. También mientras están haciendo la oración, pueden poner alguna música instrumental que les ayude a relajar el espíritu, el alma, el cuerpo, a silenciarse y a propiciar todo para que puedan tener una experiencia bonita. Y recuerden que estos ejercicios son una escuela de oración. Y todo lo que tú hiciste fue creado con el fin de salvarme de la oscuridad del mundo.